Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La pandemia sigue batiendo récord mundial como gran mal. Cada semana trae una noticia más desastrosa que las existentes. India. Leer lo que está ocurriendo en India apena. Debo decirles o recordarles que India es una nación de grandes contrastes, de desigualdades, cientos de millones de parias y de gente hundida en la pobreza, pero cientos de millones de gente avanzada. Tan avanzada en ciencia, tecnología, dotada del poder nuclear, tiene sus bombas atómicas y sus proyectiles para lanzarlas. Una potencia. En la economía mundial se siente su presencia y era otro miembro de las BRIC, las economías emergentes. Como Brasil ha sufrido la pandemia en una forma atroz. Leer esos pormenores. Yo oí a un comentarista decir que ni aun en los tiempos en que el cólera aterrorizaba a India, que eran epidemias terribles, se había producido tanto pavor como ahora. Médicos llorando por falta de oxígeno para las salas de cuidado intensivo, aviones inmensos de Rusia a Estados Unidos llegando con vacunas y recursos para el tratamiento, gente desesperada en la calle, periodistas relatando, solo se ven ambulancias y cadáveres, las piras para la quema de los restos que ellos hacen, inmensas, altas y incontables. Una verdadera tragedia de India. Hablando con un pariente muy querido, que uno de sus nietos es hijo de una profesional académica de India, de Bengala, para mejor decir, que ya lo queremos mucho. Me decía que parece que el brote fue tan violento porque tenían unas celebraciones de orden religioso y se calcula que en distintos puntos se reunieron aglomerados participando en las ceremonias que ellos hacen en Río y esas cosas, 6 millones, y que según parece el contagio se animó hasta llegar al desastre que ha llegado. Lo de India es un recordatorio muy potente al año y 2 meses de la aparición del virus, recordatorio de que este está vivo, presente, activo, mutando, dañando, matando a gran parte de la humanidad. Bien, en la semana, por fin, parece que comenzó a insinuarse el final de la muerte o catalepsia, se podría decir. No, muerte es preferible, muerte real,
que el Código Penal nuevo ha sufrido durante cerca de 17 años. Se redactó, se discutió, nació, se bloqueó con un primer veto del Ejecutivo, volvió, se aprobó sin las 3 causales famosas y vuelve un segundo veto porque había un presidente muy empeñado en esas 3 causales. Vetaba el Código Penal porque no tenía las menciones de excepción de las 3 causas posibles en que se podría cometer el crimen de aborto. Y finalmente siguió por ese torbellino y ahora eso ha sido el debate y campamentos y violencias y desprecios. Bueno, todo ese alarde de avancismo, de progresismo, que no es más que una agenda internacional muy poderosa que se ha querido estar aplicando a todos los pueblos del mundo. El de nosotros con un énfasis mayor y con fines soterrados de control de natalidad más severo, mientras las parturientas del vecino estado, llamémosle así por comodidad del lenguaje, se alientan, las de aquí se deprimen. Paran ustedes, no allá, vengan a parir aquí, que se lo vamos a pagar. Las de aquí no, salgan de eso, que eso es una carga, usted es dueña de su cuerpo, usted puede decidir, casi como si se tratara del excremento. El colon y el útero igualado, no el útero como residencia o domicilio o palacete de un bien jurídico fundamental como es la vida, de alguien que al ser concebido no es de su propiedad, señora. Ella es la que menos, porque ella es otra vertiente de ser víctima. Los que maquinan el asunto, los que lo animan, en las inmediaciones o desde cierta distancia de fuera. No. Ese aborto, dice la prensa, ya yo estoy esperando los resultados finales para no sufrir ningún tipo de enojo si vienen con una payotada, que se aceptó pero con una sola causal. Cuando la mujer que ha de parir corre riesgo de morir en ocasión y con motivo del parto, excepcionalmente está autorizado. La verdad que la ignorancia, cuando se mezcla con la mala fe y con los propósitos oscuros de muchos en esa materia, llega lejos. Ya yo estoy, creo que más que ronco de hablar de esas cosas. Incluso llegué a decir en un momento que no trataría el tema. No lo trataría por 2 razones. Primero, porque tratarlo me subleva, me irrita el cinismo, la hipocresía. En un medio social como el nuestro, donde se deben de producir al día a día, cientos de abortos delictivos y no existe un solo caso en justicia. Atiéndase, ustedes oyeron. Cientos de casos de aborto al día son miles de casos de aborto al año. Y no hay un solo proceso abierto. La autoridad del Estado
y su presunta fortaleza para castigar, sencillamente desaparecieron. Pero aún así, no, hay que legislar, eso hay que establecerlo por ley, y el que no lo hace es un atrasado, y tenemos que ponernos en los niveles de los avanzados, una serie de patrañas. Lo cierto es que se me ha secado la garganta hablando de la excelsitud del derecho. Cuando uno ha consagrado parte de su vida para su estudio, logra alcanzar una visión de las implicaciones sociales, en general, políticas, económicas, un tanto diferente a lo de la gente común, ordinaria. El derecho, decía Saleiles, un autor notabilísimo francés, es regla social obligatoria, porque él es la gran fuente de todos los ordenamientos jurídicos. Y estos ordenamientos jurídicos están constituidos por una abeja reina llamada Constitución, leyes adjetivas, las que conocemos, preceptos adjetivos se le llama, resoluciones de los organismos que están autorizados a dictarlas, decretos del propio Ejecutivo. Todo eso abreva en la gran fuente del derecho. Pero el derecho, a su vez, se nutre de las llamadas normas de cultura. La escuela germana fue la más notable a principios del siglo pasado, cuando Carlos Binding inició el estudio de las llamadas normas de cultura. Es decir, la vida en convivencia, el ser social ya socializado con la convivencia, necesita reglas de orden y dirección. Pero esas reglas no pueden ser arbitrarias ni caprichosas. Deben de venir de necesidades públicas. Hay hechos que van ganando en el ánimo público de las sociedades interés en regularlo, en someterlo a control. Necesitan una ley, necesitan un decreto en un momento dado. Y la costumbre, la normatividad cultural de la sociedad es la verdadera y profunda proveedora de las normas de cultura. Es decir, no traer nada extravagante, nada que esté contrario al parecer del medio social. La ley debe de ser ajustada a su necesidad, al grado de aprobación que se tiene de su validez, de la importancia que tiene su vigencia. Muy bien. Pero el derecho es tan rico y tan poderoso. Por eso le llamaba a Saleiles regla social obligatoria, que tiene un conjunto de normas denominadas suprajurídicas.
Es decir, son convencimientos generalizados de mucho poder, de mucha solidez, que no están consagrados en la legislación todavía, o tratados en forma limitada, pero que si se producen, el derecho tiene que proveer medios para su solución. Es lo que ocurre con los llamados estados de necesidad y los estados de fuerza mayor, dos categorías. Yo a veces a mis alumnos, cuando enseñaba en la Pedro Enrique Sureña, les citaba con insistencia un caso que en Francia produjo gran revuelo. Una goleta, la Mignonette, que había naufragado, no recuerdo en cuál mar. Quedaron 5 náufragos. Se pusieron, parece que era por los trópicos, al calor, el hambre, la sal, y iban a morir de hambre los náufragos. Había un náufrago moribundo y decidieron terminar de matarlo para comerse el náufrago, el compañero. Eso fue a justicia. Y se dio un famoso fallo que se hizo como un pivote para todos los fallos derivados. No fueron condenados los que terminaron de matar y ni fueron considerados como antropófagos, se comieron al compañero. No, se consideró que su estado de necesidad era desesperado y que había que admitir que hicieron eso para ellos sobrevivir. Tomaron al más débil, el que estaba ya más cerca de la muerte, y con él pudieron, con su sangre y su carne, sobrevivir. El famoso caso de la Mignonette, una especie de símbolo de la fuerza mayor o el estado de necesidad. Pues bien, en el campo de los conflictos de intereses y de bienes jurídicos, que es algo apasionante en el estudio del derecho, existen los conflictos, los choques. Usted es titular de un derecho que ampara bienes jurídicos importantes a respetar, y yo de mi parte soy a la vez titular de otros que chocan. El conflicto consiste en que no se pueden conjugar, sino que son contrarios, antitéticos, y entonces comienza el derecho a proveer fallos en jurisprudencia. Y dicen, bueno, entre dos bienes jurídicos debe de prevalecer el más importante. ¿Y cómo? ¿Quién decide cuál es el bien jurídico más importante? Naturalmente un juez. Y se arman una serie de polémicas y de fallos brillantísimos. Es un campo precioso. Entre los casos que se han considerado siempre de conflictos de intereses entre bienes jurídicos fundamentales, como lo es la vida. El niño por nacer, concebido ya, que su constitución establece que desde que se le concibe es intocable. No se le puede malograr sin incurrir en infracción, en delito. Y la madre, que es un bien jurídico supremo, tiene otros hijos, puede tener otros,
es ya una realidad, no es una expectativa, es una realidad palpable, viviente. ¿A quién sacrificamos? Los fallos todos que se han producido, memorables muchos de ellos. Hay dos de la Corte de Lyon en Francia que a mí me llamaron siempre la atención. Que prevalezca la madre. Salven la madre y, desgraciadamente, sacrifiquen la criatura. Concede el derecho. Ahora bien, ¿cómo establecer y dirimir, resolver el conflicto? ¿Será la decisión de la madre? No, no puede ser. ¿Será la decisión de los familiares, los amigos? No, no puede ser. Porque se va a tocar una vida para preservar otra. Y podría ocurrir que se vuelva en el alegato algún engaño, que no está la necesidad, que el parto es posible, que el niño no hay por qué sacrificarlo. ¿Quién tiene que decidirlo? La ciencia. La ciencia sometida a control protocolario. La opinión de médicos, mejor en comisión, 2 o 3 opiniones diferentes. Y el conocimiento de la autoridad de que eso se está produciendo. Para evitar que se apruebe algo favoreciendo eso, que es el caso, y eso sea, como dice el público en su jerga simpática, rumba para baile. Todo el mundo va a tener el peligro de muerte, porque el parto duele mucho, porque no basta la cesárea, bueno, por lo que fuere, porque le daña la figura a la madre, de esas barbaridades. No. ¿Hay un conflicto? Sí. ¿El embarazo se ha vuelto problemático? Sí. Todos los signos son de que llegar a término de alumbrar significa riesgo de muerte para la madre. No. Sacrifiquen la criatura. Dice el derecho, por las normas, que son suprajurídicas, es decir, están por encima de las leyes. Son más poderosas que las propias leyes. ¿Estamos? Yo he enronquecido hablando de eso. Creo que la respuesta hace algunos años llevé un texto de don Luis Jiménez de Azúa que lo trata en una forma maravillosa en su Tratado General de Derecho Penal. Las normas suprajurídicas como causa de la causa de justificación. No hay crimen ni delito cuando se obra en medio de un estado de necesidad o bajo la presión de una fuerza mayor, absolutamente bien consagrada, bien establecida, no simplemente alegada. El derecho es eso. Pero aquí, como el debate se abrió, y eso ha sido, y tratando de, hablan algunos, de dividir la nación, no es verdad. La nación nuestra es muy generosa, el pueblo nuestro, y los hijos de los pobres nuestros han sabido nacer, como ellos mismos dicen, con ese gracejo admirable, con su pan debajo del brazo. Viene con el pan debajo del brazo, Dios proveerá. ¿Sabe Dios qué importancia llega a tener esta criatura? Es la ilusión. Y mayoritariamente ese es el parecer de este pueblo cristiano. Pero yo no. Hay un debate. Hay una parte de la población y otra parte de la... No es verdad. Precisamente esta semana yo escribí mi pregunta de miércoles. Gama perniciosa de apariencias.
un conjunto considerablemente sistémico, si bien sistematizado, de apariencias. Perniciosa porque las apariencias pueden ser nocivas. Aunque ahí fui a José Martí y al profesor Bosch, a la versión aquella de en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. En el fondo, muchas veces esas apariencias sirven para introducir, diríamos en una forma llana, de contrabando, ilicitudes o fines malignos, peligrosos para el medio social, que sus autores tienen interés que no trasciendan. Yo he sostenido como tesis que la dilación de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de más de 17 años, creo, no la produjo nada más el alegato de los dos vetos presidenciales de que no contenían el código al castigar el aborto, los casos de excepción en que sí podía practicarse. Violación, fuerza mayor, violación como fuerza mayor, el peligro de la madre o la deformación de la criatura. Y eso se armó, se intentó y se logró, hay que decirlo, armar el debate. Ahora, mi tesis es, debajo de ese debate había otras cosas más delicadas, todavía más trascendentales, de una importancia mayor, más neta, que lo que se trataba. El código resultaba peligroso, muy peligroso, para las atrocidades que se habrían de cometer contra la soberanía, las falsificaciones abrumadoras de millones de identidades, reputando como nacionales dominicanos a extranjeros que tienen su nacionalidad por vocación de su propia constitución con solo nacer. Aquí se le dio mediante una amazona de falsedades, nacionalidad a más de 1 millón de extranjeros, violando el artículo 18 de la Constitución. ¿Por qué era peligroso ese código? Ahora es bueno repetirlo. Es peligroso. Sigue siendo peligroso. Porque en el capítulo relativo a los crímenes y delitos que tenemos hoy en nuestro viejo código, como crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado, el complot, crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado, las cosas que hemos visto, las gestas propiamente, o los atentados que se puedan en la política exterior armar contra el Estado mismo, su paz, etc. Esa categoría queda puesta de lado por el nuevo código. El nuevo código trae el epígrafe diferente. Crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Y los describe a grandes rasgos
con una legislación penal como esa, si hubiese entrado en vigencia en el 12, en el 13, en el 14, no hubiesen podido cometer las barbaridades que el gobierno de Danilo Medina cometió para falsificar la nacionalidad a cambio de permanecer en el poder a cualquier precio. Vendieron la república. Tocaron un interés fundamental, su nacionalidad. El dominicano, cualquiera, el que nosotros digamos. No, su constitución, no, eso dice ahí. Entonces, había necesidad de parar ese código. Dije en la pregunta que hice de esta semana que estoy buscando mi lupa para comenzar a leer a fondo el nuevo Código Penal y tratar de localizar e identificar cuanto pueda parecer como preocupante para los intereses que hicieron la atrocidad a que me refiero, que ya ese es el atentado contra la supervivencia de la República Dominicana como tal, o para otros fines vinculados al crimen organizado, la severidad de las penas, la posibilidad de que éstas se acumulen, que en el sistema actual vigente es la pena del hecho principal. Ahora se suscitó últimamente que hubo necesidad de que un diputado a quien no conozco le hiciera religión al director de Finus, diciéndole sí, son muchas las penas de 3 y 4 años por corrupción, pero como son acumulables y se trata de conflictos, de infracciones, de confluencia de infracciones, es posible que se acumulen y puedan llegar hasta 60 años. Los jueces tendrán, bueno, si falsedad, bueno, ¿cuáles otras implicaciones hay? Bueno, hubo cohecho, hubo soborno, y entonces ir sumando penas por el cúmulo hasta 60 años. Ese código que viene es peligroso, dirían los sectores del crimen organizado, que pudieron sacar con una celeridad impresionante a vigencia el Código Procesal Penal. Su puerta giratoria. Entramos por aquí, salimos días después, meses después por aquí, no habrá proceso significativo de capos grandes, todo se resolverá en base a las ultra garantías de esos ciudadanos de enorme prestigio y valor que son los delincuentes. No, la víctima, no hagan caso de víctima. El caso es ponerle a su cargo la acusación privada, porque después los grupos de desaprensivos y malvados se encargarán en la propia sala de audiencia de intimidarlos. Ellos abandonarán las acusaciones. Un código muy favorable. Yo le llamo en la pregunta licencia para traficar y matar. Ese lo sacaron, pero violentamente, rápidamente, porque eso era el imprescindible para los ciudadanos especiales que conocemos ya, que han ganado un terreno inmenso en la sociedad mundial, ya son parte de las estructuras de la geopolítica mundial. Y están en pactos implícitos todavía, implícitos, no abiertos, con sectores del gran capital y del alto empresariado mundial. Los pactos implícitos, porque sus capitales se usan en los canales lícitos de la economía. Los recursos que ellos engendran con la enfermedad del mundo, con millones de muchachos y muchachas
quemados, destruidos. Eso es lo que está haciendo alarde de poder predominante. Ahora bien, el código se dice, la vamos a aprobar con una sola excepción. Ya le expliqué. El conflicto de decidir si muere la madre o muere el hijo por nacer. No es conflicto porque hay los medios para resolverlo en una forma absolutamente, más que jurídica, suprajurídica. Pero bien, ese código que nace a vigencia 17 años después, al ponerle ese ripio de excepción, esa parte de ese artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dispone de la vida de la criatura ya concebida. Y el artículo 37 es terminante. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Punto. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Un diagnóstico, una decisión de familia, no digo de la madre, porque para ella la tragedia, aunque la quieran ocultar, es terrible, de matar, de suprimir la vida, es pena de muerte. Están suprimiendo la vida. La excepción no cabe a la prohibición. ¿Qué puede ocurrir entonces? Si fuéramos tarados, faltos de imaginación, y renunciáramos a esas apreciaciones que hacemos, muy cuidadosas y selectivas de las realidades de lo que no se ve, diríamos, presidente, ahora usted debe de vetar ese código porque trajo una excepción inconstitucional y eso le da paso a su parecer de que la única manera de hacer eso es mediante un referéndum que ordenara la reforma de la Constitución para crear esa excepción. Si fuéramos tarados, no lo somos. Presidente Abinader, promulgue el código con la aberrante excepción del artículo 37. Que los recursos que vayan entonces al Tribunal Constitucional, que van a venir, porque hay sectores pro vida que no se van a quedar de brazos cruzados, será el Tribunal Constitucional el que sí tiene facultad para decir, en defensa de la Constitución, esa excepción no procede. El artículo lo plantea en una forma terminante en los dos componentes. La muerte en ningún caso, ordenada por quien fuere, y la concepción como fuente de la vida. Ahora, al Tribunal Constitucional se le ofrecería una oportunidad maravillosa. Por eso es que hay que atender al no hay mal que por bien no venga. Creo que el pensamiento original es chino, de Lao Tse. El mal mayor que uno ve a lo mejor trae el bien mejor, el bien más alto y más apreciado. Al tribunal le podría dar la ocasión para dictar un fallo de principios
en el que fuera el Tribunal Constitucional el que le diera carta de ciudadanía privilegiada, como la merece, a la norma de cultura que establece la causa de justificación cuando interviene el estado de necesidad y de fuerza mayor. Ahí sí sería fabulosa la riqueza jurídica del ordenamiento nuestro. El Tribunal Constitucional, que tiene la obligación de preservar eso, defenderla. Dije, no, esa excepción no cabe. Por ley, imposible. La interpretación constitucional es estricta. Ahora, considerando, entra entonces en el valor de la vida, el conflicto de bienes jurídicos, las normas de cultura que favorecen las causas de justificación. No hay crimen ni delito cuando intervengan las acciones u omisiones en medio de estados irresistibles de necesidad o fuerza mayor. Eso ya dicho en sentencia del Constitucional, es una riqueza. Entonces la tienen alojada, no en la Constitución, sino en el fallo constitucional. ¿Qué hizo? ¿Por qué es permisible? ¿Por qué es aconsejable y sería ideal que así fuere? Porque la misión esencial del Tribunal Constitucional es proteger la Constitución. Y yo voy a decirles, entre las cosas que no se ven, porque es muy difusa, yo creo que existe una tendencia a desarrollar una cultura de desprecio hacia el valor de esto, a banalizar esto, la Constitución. Mientras menos se toque, mientras menos se socave o ataque, mejor, más firme, más incólume. Porque así como se utiliza para eso, hay otros propósitos de tocarla para fines no santos que sabemos. Por eso dije al principio que apelé a Martí y a don Juan con la cuestión de las cosas que no se ven. ¿Qué podría ocurrir ahora? Presidente Abinader, usted que puso por fin el respeto a la Constitución en cuanto a la ley de referéndum, que ya tiene 11 años, 6 más de lo que ordenaba la Constitución en que debía dictarse. Complete su fe, promulgue. Van a atacarlo en el Tribunal Constitucional y que de este sea la última palabra, para ver si esa excepción es admisible. Yo tengo la convicción que jamás lo admitiría en el cuerpo del Código, que lo dejaría al amparo poderoso, potente de las normas, de las causas de justificación originadas en la ley suprema, que dicen los grandes autores, es la necesidad. La necesidad es la ley suprema, dicen autores inmortales del derecho. De manera que en la semana ha estado muy adornada por esto. Hay otro caso que es el que ha producido la mayor conmoción, que yo no lo voy a tratar hoy, porque estoy tratando de esperar que las cosas avancen y que los datos que pueda obtener sean enteramente seguros y confiables, porque no soy partidario de hacer
Comentarios desde la calle contra procesos complejos de orden penal. El caso del general Adán Cáceres Silvestre y un sinnúmero de oficiales ha estremecido a la nación y es noticia mundial. Muy grave, y al parecer, tengo que decirlo con cuidado porque yo no la tengo, el Ministerio Público ha hecho un trabajo profundo y penetrante, de tal modo que se atreve a decir y a afirmar algo que en el fondo hasta le perjudica, cuando habla de que toda esa trama que se organizara, que se describe, que alcanzan unos 3.000 millones de pesos, contaba con el apoyo irrestricto y permanente de la expresión más alta del Ejecutivo. Cuando a mí me dijeron que eso había aparecido en la prensa, digo, pero bueno, no puede ser, porque entonces el Ministerio Público se puso freno. Si tiene esa convicción, lógicamente, el autor esencial pasa a ser el más alto nivel del Ejecutivo, en este caso Danilo Medina. ¿Por qué ese freno? Pero no quiero entrar en los comentarios porque muchas veces toma uno de un lado algún dato, de otro dato en otro lado, y entonces luce muy incongruente o muy inseguro de lo que afirma, y a mí no me gusta. Por eso yo se lo prometo, para en los próximos programas hacer un trabajo a fondo, y porque creo que merece un trabajo a fondo que va más allá de la crítica personalizada. A ese joven oficial que estuviera incluso comandando tropas en la expedición de Irak, aquella locura de la administración Mejía, que envió creo que 400 hombres, no sé cuántos, a la guerra de Irak, que por suerte no tuvimos baja porque no intervenimos propiamente. No se puede personalizar eso hay que tratarlo con él como referencia porque es lo que está enviado, pero hay que verlo con una especie de visión más extensa. Primero, el incalculable daño institucional que eso produce en todos los órdenes. El prestigio de la nación, la ruina de las instituciones, es algo alarmante. Nuestras Fuerzas Armadas hay que cuidarlas, tanto en el trato crítico como en el comportamiento interno. Y sus oficiales fundamentales son los responsables de que ese cuidado exista y proteja esas instituciones que tienen misiones esencialísimas de la República. Es decir, yo no lo quiero tratar como un chismoteo, no, como un hecho grave a tratar, con todas las implicaciones. Esa parte de la acusación yo quiero verla, porque si es así, el Ministerio Público se frenó en el punto del máximo mando, cosa que no creo. Debe estar dicho porque a lo mejor el Ministerio Público está convencido de que hay otros aspectos todavía más graves que pueden ser puestos de relieve. Tengo entendido que hablan de cientos de expedientes y hay expedientes todavía más peligrosos, no más peligroso que ese es el más peligroso, ese que está en curso, pero existe un expediente
transnacionalizados ya por solicitud de extradición, pendiente de extradición desde Colombia, relativo a tráfico de drogas masivo. Está el problema del cartel de los soles y la droga en el Caribe, que son súper expedientes, no sencillos. El Ministerio Público tiene informaciones que no tenemos nosotros. Por ejemplo, Jenny Berenice, la joven representante de un nivel altísimo del Ministerio Público, la PECA. Ella participó oyendo el interrogatorio de Guevara, el McConney, de 4 funcionarios americanos sobre la droga de los barquitos, el barquito aquel de la tonelada de droga. Si tendrá ella información de los alcances de ese expediente y en qué medida puede reventar un proceso que abarque el campo político. Por eso es que es complejo opinar desde afuera y decir, se frenó. No, vamos a ver. Yo al menos confío, no voy a decir ciegamente porque ya es un exceso, pero confío mucho en la idoneidad y la integridad de esas, yo le llamo muchachas, de esas señoras que están al frente del Ministerio Público nuestro. De todos modos, en la próxima semana sabremos. Ya Toño Leña fue extraditado. Parece que se hace inminente la extradición de César el Abusador. ¿Será así? ¿No habrá inconveniente con el homicidio de Colombia? ¿Qué pasa? Eso hay que verlo. ¿Trató o pactó con la autoridad americana? No lo sabemos. Los norteamericanos han sacado la cabeza y traen una solidaridad sobre bienes fabulosa y la ley de extensión de dominio fabulosa. Todo eso va complicado, pero será material de la respuesta. Desde luego, después de la pandemia, que sigue siendo récord mundial de azote, de desgracia, de medio mundo. Con la gracia de Dios, saben ustedes que estamos saliendo por el super canal 3 del cable 33 YouTube, que sale en YouTube a las 11 de la mañana de domingo, en el canal 22 y 52 de Aster, a las 12 del mediodía y a las 9:30, atiendan, 9:30 de la noche, como en la mañana, 7 de la mañana de lunes. En YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes otra vez en una entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.